Y por eso le agradezco mucho a Sergio Zaragoza, socio director de México Elige, que converse con nosotros. Muy buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, Erika. Muy bien, gracias por la invitación a tu programa. Al contrario, muchas gracias por compartirlo, Sergio, porque este estudio es muy amplio y nos da un panorama muy puntual de lo que está sucediendo en este país en muchísimos de los aspectos. Pero yo quisiera comenzar por el diagnóstico de país que los mismos mexicanos hacemos. ¿Cuáles son los temas que más nos preocupan hoy día, Sergio? Claro que sí, te comento, Erika, el estudio fue levantado del 11 al 15 de julio y lo contestaron 11,608 mexicanos en todo el país. En cuanto al problema país, la principal preocupación de los mexicanos el día de hoy con respecto al país es la seguridad. 49.1% de los mexicanos tienen la opinión de que la seguridad pública es el principal problema del país, seguido por corrupción con 21.5%. Si desagregamos el tema de seguridad pública, ya el tema de inseguridad toma el primer lugar con 24.1% de la preocupación de los mexicanos, seguido por corrupción, como decía, 21.5%, violencia con 17% y narcotráfico con el 8%. Esto de alguna forma se ve también reflejado en el tema de cuando preguntamos a las familias cuál es su principal problema. Ahí el 38.7%, con un descenso este mes de casi 5 puntos porcentuales, piensa que es la economía, mientras que el 30.1% con un alza de casi el 5%, seguridad pública. Es decir, los problemas de seguridad pública que hemos visto pues en Guerrero, Tlaxcala, en Colima, Zacatecas, y bueno, prácticamente en todos los estados del país, pues ya están permeando en la opinión pública y están afectando a los mexicanos. Sergio, hay una parte en este asunto que me llama mucho la atención, porque cuando les preguntan en tu familia qué es lo que más te preocupa, es darles de comer, en mantener el nivel de vida, ¿no? La economía es el asunto principal. Pero aún y cuando esto es una preocupación de todos los días, de llevar el pan a la mesa, a la gente la crisis que más les importa y que más los asusta hoy día es la crisis en materia de seguridad. Efectivamente, bueno, la seguridad afecta a todos los mexicanos, en algunos casos pues no solamente tienen el problema de llevar el pan a la casa, sino también que se lo roben, es decir, los asaltos, el que le quiten el salario a la persona en el traslado en la combi o a su empleo, y incluso la seguridad pública misma, donde ellos se ven afectados con algún tipo de violencia en las calles o incluso dentro de sus hogares. Eso de alguna forma afecta al 58.7% de los mexicanos, con un incremento de casi 9 puntos porcentuales este mes. ¿De cuál crisis le preocupa más? Y obviamente la crisis de seguridad pública es la que más está en la mente de los mexicanos el día de hoy. ¿Y cómo califican a la autoridad, particularmente al presidente? ¿Cómo le está yendo en el balance que hacen los ciudadanos de la imagen del presidente? El presidente tiene este mes un descenso de casi 2 puntos porcentuales, 1.6% en cuanto a su aprobación. Pasa de tener 59.5 que tuvo el mes pasado a 57.9. En cuanto a calificación, baja 1.2, es decir, hoy tiene una calificación del 54.5. Después de haber tenido una alza a raíz del triunfo en Edomex, este mes el presidente pues también se ha afectado por el tema de la seguridad pública en cuanto a su aprobación y calificación, y pues tiene este descenso en estos dos parámetros que medimos mes a mes. Ahora, creo que también tiene que ver con que la gente ya lo va viendo de salida, ¿no? Que la gente ya está también, porque el presidente ha sido quien ha impulsado este cambio y esta renovación presidencial anticipada. Ha sido él quien ha puesto ahí a las corcholatas, quien les ha dicho comiencen ya a buscar el apoyo ciudadano, quien ha dado el banderazo pues de arranque del proceso de renovación presidencial. En este sentido, ¿cómo van quienes aspiran a la presidencia de la República? Primero hablemos por partido. ¿Quiénes son los que están sonando, a quienes la gente está viendo y cómo los está viendo de cada uno de los partidos políticos como posibles opciones a la presidencia de la República, Sergio? Bien, bueno, en México Elige hacemos una medición también mensual con respecto a los presidenciables y pues se están midiendo dos cosas principalmente. Uno es los dos procesos electorales que han sido adelantados, pues ya con mucho tiempo de anticipación, como bien lo decías. Uno, el de las candidatas y los candidatos de la Cuarta Transformación, llamados por el presidente las corcholatas, y que van a formar el que va a encabezar los esfuerzos de la Cuarta Transformación hacia adelante, una cosa así, un título que le pusieron medio raro. Y también está quien va a coordinar al Frente Amplio por México, que son los de los partidos opositores, especialmente PRI, PAN, PRD. En el primer caso,
cuando le preguntamos a las personas en población general quién le gustaría que fuera el candidato presidencial por parte de un bloque a favor de la 4T, es decir, las preferencias hacia ese bloque, las preferencias se las lleva al día de hoy Claudia Sheinbaum con el 29.1%, teniendo casi un punto porcentual de incremento de un mes a otro. En segundo lugar, muy cerca, prácticamente podemos decir que es un empate técnico, Marcelo Ebrard con 27.2% de las preferencias, teniendo un descenso Marcelo de casi 4 puntos porcentuales este mes. Uy. Y en tercer lugar, Adán Augusto López con 17.3%, teniendo un incremento del 3%. Es decir, a Adán Augusto no le afectaron los escándalos que de alguna manera le han endosado con respecto a una colaboradora y los viajes de avión de la persona esta. Entonces, estos son los tres principales, punteros en cuanto a la 4T en población general, que es donde se estima y se ha dicho que se va a hacer la famosa encuesta para escoger al coordinador de esta cuarta transformación. En cuarto lugar, muy cercano a Adán Augusto López, está Fernández Noroña con 16 puntos porcentuales. Si nos vamos a el mismo proceso, que también será de alguna manera vía firmas, encuestas, de una combinación un poco más combinada y más compleja que la de el proceso de la 4T y del gobierno. Le preguntamos lo mismo, ¿quién le gustaría que fuera el candidato a presidente de México por parte de Va por México o el Frente Amplio de México? Sí. Y ahí en este mes es sorprendente el crecimiento que tuvo la candidata o la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez. Ella en la última medición, que fue la primera vez que la medimos hacia la presidencia, traía 12.5% de preferencias. Hoy crece 38 puntos porcentuales en esa misma categoría, llegando al 50.6. Le sigue Santiago Krill con 10.5, Enrique de la Madrid con 10.1, es decir, casi 5-1 las preferencias de cualquiera de los otros dos candidatos que le siguen en este mismo proceso. Contundente. Ahora, en Movimiento Ciudadano, porque Movimiento Ciudadano dio a conocer el viernes que van solos, entonces tendrían que postular candidato. ¿Ahí quiénes son las opciones? Las opciones están Luis Donaldo Colosio, que trae 39.6% de las preferencias, con un descenso casi 10 puntos porcentuales, porque Luis Donaldo ha sido un poco ambiguo. Ha dicho que no va, y de repente dice que sí. Entonces, ahí de alguna manera todavía no define si estaría apuntándose para la aspiración a la presidencia de la República. En segundo lugar está Samuel García, gobernador de Nuevo León, con 28.7, y en tercero Patricia Mercado con 12.1. De alguna manera el proceso de Movimiento Ciudadano también se ha visto incluso discutido dentro de los propios partidarios o participantes de ese partido, en cuanto a si se sumarían o no al Frente Amplio, o incluso si sumarían ya a una candidatura específica como fue la de Xóchitl Gálvez. En el cara a cara, Sergio, en el partido contra partido, ¿cómo están quienes aspiran a la presidencia de la República? Es decir, si consideramos los punteros, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez, el resto, ¿cómo se ven ante la opinión pública? Nosotros hacemos 4 tipos de mediciones distintas. Una es la de con todos los candidatos de todos los partidos, y hacemos la pregunta si fueran las elecciones a presidente, ¿por cuál de estos candidatos votaría? Y con fotografía y nombre. El 24.6 de las preferencias generales se las lleva Claudia Sheinbaum, el 23.2, un punto porcentual por debajo de Claudia, Xóchitl Gálvez. De nuevo, Xóchitl Gálvez es la que está sorprendiendo al día de hoy, en este mes, con un crecimiento ahora sí meteórico, no solamente por sus capacidades o lo que ella de alguna manera representa, que ha tenido una activación de esos resortes de la clase media, sino también por los ataques constantes del presidente día a día en la famosa mañanera. En tercer lugar, Adán Augusto López. Cuando ya nos vamos a careos específicos con a boleta electoral abierta, Claudia Sheinbaum, solamente representando a Morena, se llevaría 35.7% de la intención de voto. Xóchitl Gálvez, solamente representando al PAN, 34.9%, es decir, casi 3 puntos porcentuales por debajo de Claudia Sheinbaum. ¿Y con las alianzas? Con las alianzas, ya sí tendríamos las alianzas que en este momento están formadas, es decir, Morena, PT, Verde y PAN, PRI, PRD. Claudia Sheinbaum se lleva 45.4% de la intención de voto, mientras que Xóchitl Gálvez se lleva 40.6%. En este caso son casi 5 puntos de diferencia. Aquí la gran situación es de que
margen de diferencia en este tipo de cadeos se ha reducido mucho a raíz de la introducción de Xóchitl Gálvez a este ámbito político. ¿Y si Movimiento Xóchitl Ciudadano se fuera con puntos. Xóchitl? Sí. Movimiento Ciudadano en ese cadeo trae 3.6% con Samuel García como candidato en ese mismo cadeo con cara y nombre. Es decir, que si Movimiento Ciudadano transfiriera, digamos, esa preferencia a Xóchitl Gálvez, pues le estaría acercando muchísimo a Claudia Sheinbaum. Prácticamente en un empate. Si lo ponemos en el careo ya con Movimiento Ciudadano, se va a 46.8 Claudia Sheinbaum y 43.2 Xóchitl Gálvez, es decir, 3 puntos porcentuales de diferencia entre uno y otro. Si hoy fueran las elecciones, esta es la pregunta clave, si hoy fueran las elecciones, ¿cómo se moverían las tendencias? Es un tema que llama mucho la atención, sobre todo con esto que decías, ¿no? El papel que va jugando el Movimiento Ciudadano en esta historia. Si decide o no ir con el frente, pues sí hace una diferencia. Había quien desdeñaba y decía, bueno, pues para los votos que significan, pero es que es lo que le hace falta apenas a Xóchitl Gálvez para poder ser competitiva ante Claudia Sheinbaum, ¿no? Para tener los mismos niveles prácticamente que tiene Claudia Sheinbaum. ¿Qué ves, qué anticipas, no digamos como una bola de cristal, sino más bien basado en la tendencia que se ha tenido en estas últimas semanas con la incorporación de Xóchitl Gálvez a la ecuación, con la forma en la que se están moviendo al interior del Movimiento de Regeneración Nacional? ¿Qué es lo que ves de aquí en adelante? Es decir, porque todavía ni siquiera estamos en tiempos electorales, Sergio. Estamos en tiempos anticipados. Pensando en cómo van a correr los meses, en las tendencias que se han vivido, ¿ves un desgaste de la población, un alejamiento de las fuerzas políticas en general? ¿Ves que se van a interesar más? ¿Qué es lo que puedes prever que sucederá de aquí en adelante? ¿Y a quién va a favorecer esta tan larga campaña electoral? Bueno, serían casi 8 meses ya para lo que es la elección en junio del 2024, y sí, definitivamente, como bien mencionas, Erika, van a ser campañas muy largas, o sea, inéditas en cuanto a este tipo de duración. Estamos acostumbrados los mexicanos a campañas de máximo 3 meses, 4 meses en cuanto a cuestiones de pre-campaña y campaña presidenciales. Hoy, pues, está prácticamente duplicando este tiempo de exposición de los candidatos. Por una parte, ya veíamos cierto cansancio en los ciudadanos hace, pues, unas semanas, con esta situación de las corcholatas haciendo giras por todo el país, con eventos multitudinarios, acarreos espectaculares, y ahora sí, pues un dispendio público de recursos que, si bien no se han aclarado dónde vienen, pues bueno, ahí están a la vista de todos. Mientras que por parte del Frente Amplio apenas comienzan a moverse, lo que sí es de que ha sido muy diferente en cuanto a la emoción y la apatía que se sentía hasta hace unas semanas, cuando dentro del propio Frente los candidatos que estaban de alguna manera despuntando no prendían en la población. Claro. Y ante la irrupción de un nuevo elemento que yo le llamo como el conejo que sacaron del sombrero, que fue Xóchitl Gálvez, como que ahora sí hay cierta emoción y cierto entusiasmo por una parte muy específica de la población, de nuevo clase media baja, media y media alta, que está involucrándose ya en ese tipo de campaña. Los vemos en el tema de redes sociales, con menciones casi 2-1 por parte de Xóchitl Gálvez contra incluso toda la suma de todos los candidatos presidenciales el día de hoy, y también en la cuestión de, pues como lo veíamos en la encuesta, cómo ha sido su incremento en intención de voto, que no viene, ojo, de los candidatos, no es que esté quitando puntos a los propios candidatos de la alianza. Es que está llamando. Que disminuye un poco, sino que está en el tiempo, en los indecisos, que sumaban casi el 30%, claro. Está bajando la cantidad de indecisos. Ella ha sumado cerca del 27% de los indecisos a su llamado, a su aspiración presidencial, y eso de alguna manera pues le beneficia, porque todavía sigue habiendo entre partidos políticos, hacemos los careos, casi un 7% de indecisos, que incluso es por encima de lo que representa Movimiento Ciudadano en la intención de voto nacional como partido político, que trae un 2.5% nacional. Sergio, ¿dónde puede consultar la gente el estudio completo, que es amplísimo? No nos alcanzaría en esta mañana para poder revisarlo todo, pero sí vale la pena que le echen un vistazo. ¿Dónde lo pueden consultar? Claro, lo pueden consultar en mexicoelige.com, donde verán, son cerca de 108 páginas de información de distinta índole, básicamente todo de interés público, y también en nuestra cuenta de Twitter, @mxelige. Te agradezco mucho que lo compartas con nosotros, Sergio. Muy buen día. Gracias, Erika. Buen día. Saludos.